Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. Mm, Hoy os traigo el caso de las niñas de Garabandal. Este caso está concebido como unas apariciones marianas. En las apariciones marianas siempre hay unas niñas videntes que a partir de ahí son videntes, que son a las que se revelan pues la Virgen o quien sea. Y esta pues es una más. Hay bastantes coincidencias con otras revelaciones marianas, pero lo que venimos aquí es a saber hasta qué punto eso es verdad y es mentira. Yo creo, ya os lo digo de entrada, que lo que vieron las niñas, y sobre todo Conchita, que era la vidente, la visionaria de la Virgen más activa y a la que más cosas pasaban, yo creo que no mentía y yo creo que sí que vio cosas. Ahora, ¿qué es lo que vio? Pues eso es lo que vamos a dilucidar. Estas apariciones empiezan el 18 de junio de 1961 y terminan el 13 de noviembre de 1965. Duran eso, 3-4 años. Y en ese tiempo pues hubo muchas manifestaciones, hubo muchísimas cosas que pasaron. Y aparte de eso, pues se vio involucrada la iglesia y, bueno, periodistas y demás. Bueno, lo primero que yo creo que es importante trasladarnos a esa época. Pues una época donde todavía había mucho hambre. Las zonas rurales eran las zonas más perjudicadas. Muchos pueblos habían quedado pues sin gente porque había emigrado o estaba emigrando a las ciudades y bueno, pues la vida que tenían era una vida sencilla. Y Garabandal era un pueblo montañés de Cantabria, y era el pueblo que estaba más aislado porque era el que estaba más metido dentro de la montaña, con lo cual dependía muchísimo pues eso, del contacto con otros pueblos y demás. Este pueblo vivía de la ganadería y el mayor trabajo que tenían todos los habitantes de ese pueblo era cosechar hierba, pasto, para luego los meses de invierno, porque eran muy duros y al estar bastante metidos en la montaña, pues muchas veces se quedaban aislados con la nieve y demás. Entonces había como 80 casas y en total pues habría unos 300 habitantes más o menos. Ahí todo el mundo trabajaba, los niños, los abuelos, la gente adulta, trabajaba todo el mundo recolectando pasto para el invierno. Era el pueblo más pobre de los alrededores, pero también era el más religioso. Eso significa que ahí había de base una predisposición religiosa pues eso, a todo lo religioso. Entonces, pues cuando tú tienes una base, sea religiosa, sea de lo que sea, lo que haces es asumir cosas que te pasan, cosas que pueden ser extraordinarias,
las asumes a la religión, en este caso. Bueno, pues en esas estábamos. Era tan sumamente religioso el pueblo que todas las noches, a eso de las 8:30, había una señora del pueblo que se dedicaba con una campanilla a ir por todas las calles del pueblo para recordar a los habitantes que tenían que rezar por los difuntos. Y luego todos los domingos había misa. Entonces subía el párroco de Cosío, que era un pueblo más grande que era el más cercano para ellos. Y ese párroco se ocupaba tanto de Cosío como de Garabandal. Y los domingos subía a dar misa a Garabandal. Esa es básicamente la base de todo. Quiero decir que sitio de montaña, aislado, no había luz, se les dejaba un poquito de luz por la noche y nada más, no había ni un solo motor, no había nada de nada. Entonces ahí pues era todo vivir entre montaña y bueno, pues se daban unos condicionamientos para las apariciones. Quiero decir que todo esto tiene una base psicológica para luego todo lo que pasó. Entonces nada, va llegando el verano, 18 de junio de 1961, 4 niñas que eran amigas, todas tenían, 3 de ellas tenían 12 años y la otra tenía 11 años. Las niñas se llamaban, os digo, las niñas se llamaban Conchita, Maricruz, Jacinta y Mariloli. La más pequeña era Maricruz. Bueno, pues estaban juntas, jugando y demás, pues porque ya anochecía más tarde, había mejor temperatura y aprovechaban la calle. No había otra cosa que hacer, no había televisión, no había entretenimiento, nada de nada. Entonces salen a jugar y ven que, ven el maestro, en la casa del maestro había un árbol, un manzano. Entonces tenían hambre y se van al manzano. Van al manzano, cogen unas manzanas y se van corriendo a una cuesta que está al lado del pueblo, que sube hacia un monte, y al final de esa cuesta pues hay una arboleda de pinos. Entonces, subiendo la cuesta, pues paran, se sientan y se ponen a comer las manzanas. Todo normal. Unas niñas normales, un árbol, un manzano, tienen hambre, se lo comen. Entonces, cuando han terminado de comerse las manzanas, dicen que escuchan un trueno como de tormenta, ensordecedor. Y en ese momento Conchita levanta la cabeza hacia arriba y se queda con los ojos abiertos, totalmente inmóvil. Entonces el resto de las niñas se asustan porque Conchita no reacciona. Y bueno, en ese momento van a salir para buscar a alguien. Cuando suena el trueno, posteriormente las niñas cuentan que en ese momento que suena el trueno, lo que sienten es como culpa por haber robado las manzanas del maestro.
Y Conchita mira hacia arriba, se queda estática, mirando hacia arriba y sin mover los ojos. Las niñas se asustan porque Conchita no reacciona y cuando iban a salir corriendo a buscar a alguien que las ayudase, automáticamente el resto de las 3 niñas hace lo mismo, mira hacia arriba y se quedan mirando fijas. Y en ese momento tienen la visión de un ángel. La visión dura segundos, es como un... Y ellas dicen que es un ángel que asumen que es el arcángel San Miguel, que le ven como si fuera un niño de 5 años. Bueno, lo del arcángel San Miguel lo asumen después. Cuando lo ven, detectan que es un ángel, pero que es un ángel muy pequeño, como de 9 años o así. Y aquí hay algo que es lo primero que a mí me llama la atención, porque lo que ellas dicen es que es un ángel, que es pequeño, como un niño pequeño, 9 años, pero que tiene muchísima fuerza física. Entonces, a mí eso es lo primero que me chirría, porque la visión primera del ángel es como de flash, o sea, no les da tiempo a nada más que a verlo, entonces es un flash. Entonces, ¿en base a qué? Y eso es algo que no se explica en ningún momento al cabo del tiempo, no se explica por qué ellas sacan esa conclusión de que tiene una fuerza sobrehumana para ser un niño. Entonces ese es el primer dato que a mí me da que hay algo que no está bien. No digo que no pasara, digo que hay un dato que a mí no me cuadra con el relato. ¿Vale? Acto seguido, van corriendo, según pasa la visión del ángel, se van corriendo a la iglesia y lo cuentan. Cuentan todo, desde que han robado las manzanas al maestro, dónde estaban, qué pasó, qué no pasó. Entonces, pues nada, ahí estamos. Esto fue el 18 de junio. Ellas siguen yendo, la zona que va hasta los Pinares, hasta los 9 Pinos, es una zona muy escarpada, quiero decir, se puede subir. Yo habré ido hace 7 años, una cosa así, y ahora está mucho mejor porque me imagino que habrán intentado mejorar un poco el camino. Es una zona escarpada de narices, llena de piedras grandes y es difícil de tránsito, pero era la zona donde ellas solían ir y donde solían ir los niños para hablar de sus cosas y eso. Las niñas después de eso, de esa aparición, lo que hacen es seguir subiendo a la zona porque ellas esperan encontrarse otra vez con el ángel, ¿vale? 18 de junio, el día 1 de julio se vuelve a presentar el ángel. Entonces se vuelve a presentar el ángel y les anuncia que al día siguiente se va a presentar la Virgen, que va a ser la Virgen del Monte Carmelo. Eso se lo dice el ángel. Esta es otra cosa que a mí me rechina. Vamos, que no tiene otra cosa que hacer el ángel anunciador, aparte de decirles también quién va a ser esta Virgen. El caso es que ellas, durante luego todo el trayecto de las circunstancias, hablan de ella como la Virgen del Carmen, no como la Virgen del Monte Carmelo. Pero bueno,
Eso es lo que dice. No, voy a más. Pues otra cosa que me rechina, que no me cuadra con las cosas. No sé, a lo mejor es que yo no sé de esto, no lo sé. No sé. Bueno, el caso, eso, 1 de julio se presenta por segunda vez el ángel y le dice que al día siguiente, el día 2 de julio, va a aparecerse la Virgen. Ellas van al día siguiente ya se ha enterado todo el mundo de los alrededores, y eso que no había móviles ni nada, ni redes sociales, y allí no tenían teléfono. Y ya se entera todo el mundo de que se va a aparecer la Virgen. El correveidile que se llama. Entonces viene gente de todos los sitios, de los pueblos de alrededor y tal, a ver si aparece la Virgen, y tienen la suerte de verla. Día 2, la Virgen se aparece, como había prometido el ángel. La Virgen se aparece y ellas, pues eso, cuando se aparece la Virgen, igual, doblan el cuello para atrás, que madre mía, qué dolor. El cuello para atrás, se quedan con los ojos fijos, no parpadean en absoluto, están todo el rato así con los ojos abiertos, mirando para el cielo, y la gente ve que se ríen como si estuvieran hablando con una persona. Bueno, como yo ahora mismo aquí, ahí hablando. Bueno, pero ellas con los ojos así abiertos, sin parpadear ni nada, y que se ríen con esa persona y tal. Bueno, después de la aparición, porque claro, ahí nadie ve nada más que las niñas, que están como en éxtasis. Después de eso, las preguntan a las niñas y les dicen que cómo era la Virgen, y la descripción que les da de la Virgen es que es una mujer delgada, que lleva una túnica blanca, un manto azul, que tiene el pelo largo con la raya al medio. Yo la tengo a un lado, pues al medio. El pelo ondulado, castaño oscuro, largo, con unos labios muy bonitos, gruesos, y las manos las tiene extendidas hacia abajo, y en la mano derecha lleva un escapulario marrón. Pues nada. El caso es que, bueno, pues en ese encuentro las niñas se ríen mucho con ella, las pregunta por sus cosas, por los animales, por los juegos, por sus familias, y entonces pues es un encuentro súper agradable y ya está. Pues las preguntan a las niñas todo lo que han visto y todo eso, pues nada, ¿vale? El caso, que a partir de ahí, esto es un disloque. Porque claro, empieza a haber más encuentros, esos encuentros, esas apariciones se van alargando a lo largo del mes de agosto, septiembre, octubre, y hasta el punto que las niñas de repente tenían alocuciones. Las alocuciones son voces interiores que las llamaban hasta, no sé si eran 2 o 3 veces, y en ese momento salían de casa, las 4 al unísono, cada una de su casa, salían y, en éxtasis, o sea, así iban al unísono, que hay que pensar que es un sitio aislado donde no hay electricidad, ni móviles, porque no existían, ni teléfono, ni televisión, ni redes sociales, nada, de nada, de nada. Pero las 3 al mismo tiempo salían de las casas e iban. Entonces iban corriendo,
por la noche, que era cuando la solía llamar la Virgen, iban corriendo esa cuesta hacia arriba que llegaba hasta los 9 Pinos, esa cuesta súper escarpada, que yo he ido a ella durante el día, y vas como un pato mareado, un pato mareado, con peligro de poderte caer cada 2 por 3, que es escarpado, que está lleno de piedras, que en ese momento estaría muchísimo peor de lo que está ahora. Anocheciendo la mayoría de las veces, iban corriendo mirando hacia arriba, no iban mirando hacia abajo. Pues yo esa cuesta la he subido y la he bajado mirando al suelo a ver en qué momento me podía caer. Pero ellas no, cabeza hacia arriba, ojos abiertos, pum, 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 hacia arriba. En las primeras apariciones, las niñas, después de estar ahí con los ojos abiertos, escuchando, rezando el rosario, porque ellas decían que la Virgen las obligaba a rezar el rosario, pues después de eso cogían unas piedras pequeñas del camino y se las daban a la Virgen, y ella decía que la Virgen besaba las piedras. Y ya un día les dijo la Virgen: no quiero besar piedras, prefiero besar objetos religiosos. Entonces, para dárselos a la gente y que la gente pues se curara y encontrara la paz y todo eso. Entonces, a partir de ahí, lo que hacían era que en una de las casas de las niñas la gente iba dejando sus cosas, pues su rosario, su anillo de boda, su medalla, en fin, iban dejando las cosas y se amontonaban todas juntas, se pegaban, y cuando las niñas salían se las daban para que la Virgen pudiera ir besando todo eso. ¿Cuál es lo fantástico de esto? Es que luego las niñas sabían exactamente qué era de cada quien. Entonces cogían una cadena y se lo daban a su dueño, cogían un anillo de boda, se lo daban a su dueño, cogían, y nunca se les enredaba, estaba todo ahí apegotonado, pero no se les enredaba, ellas lo sacaban y lo sacaban limpio. Entonces, eso era como que estaba consagrado, y la gente que lo llevaba para que lo besara a la Virgen, pues se curaba de sus males y bueno, pues una serie de cosas. Entonces, pues ahí andaban en todas esas cosas. Y luego había también, ellas tomaban la comunión de la Virgen o de San Miguel. Bueno, es igual, quien les diera la comunión. Era una comunión que ellas estaban rezando y de repente, pum, sacaban la lengua y hacían como que tomaban la comunión. Entonces les piden explicaciones a las niñas y les dicen que, bueno, pues que eso es un poco hacer el paripé, ¿no? Pues algo más o menos. Entonces Conchita en concreto dice: pues es que yo creía, para mí era cierto que tomaba la hostia consagrada. Entonces, uno de los días hay un señor que llevaba una cámara muy buena de vídeo, y entonces Conchita había dicho que se iba a materializar, o sea que ellos iban a ver que realmente estaba tomando una hostia consagrada. Entonces, ahí hay un señor con su cámara de aquel entonces y se pone a grabar a la niña muy cerca, de forma y manera
que hay un momento dado que ella saca la lengua para tomar la hostia consagrada y la hostia se materializa en su lengua. Eso está grabado. Eso es cierto. Por eso digo que es que hay muchas cosas, o sea, que lo que es el fenómeno en sí existe y es verdadero. Ahora hay que saber el qué. Bueno, hay un señor que es italiano, que tiene un accidente hacía años de eso, tiene un accidente por el cual se mete un golpe aquí, no especifica si es un accidente de coche, yo lo doy por hecho. Se mete aquí, se le rompe todo esto y se queda sin ojos. Se queda sin ojos y se queda sin olfato. Bueno, este señor, después de aquello, pues remontó, puso un negocio, le fue muy bien, pero llegó un momento en que estaba un poco agobiado, ¿no? Porque claro, él estaba triunfando, pero tenía, pues eso, era ciego y de esas cosas de la vida que dices, es que no puedo con lo que tengo encima. Entonces el médico le dice, mira, hazte un viaje tú que puedes y te relajas un poquito y te olvidas del trabajo. Entonces se fue a Europa y se fue a ver a un tío suyo. Y entonces este tío suyo conocía al padre Pío, un santo, donde los haya. El estigmatizado, señor que vivió toda su vida con estigmas, con los estigmas de Cristo, y este hombre pues sufría mucho, pero era un señor que había pasado a otro nivel, ¿no? De evidencia, de sacrificio, de todo. Bueno, pues el caso que le lleva a ver al Padre Pío. El Padre Pío, bueno, pues le reconforta muchísimo y él como que se siente fenomenal con él y bueno, pues toma conciencia de la religión, de Dios, o sea, es como que pasa, como que tiene una revelación él de sentimientos religiosos y esas cosas. Entonces va a verle al Padre Pío una segunda vez y le dice al Padre Pío, Padre Pío, se está hablando mucho de unas niñas en España que dicen que ven a la Virgen. ¿Qué le parece si voy a verlas? O no. Y le dice que si era cierto o algo de eso. Entonces el Padre Pío le dice que sí, que evidentemente esas niñas ven a la Virgen y que vaya porque se va a sentir bien. Entonces este hombre va para allá, de hecho la vida le cambia muchísimo porque en aquel entonces ya era mayorcito, no había conseguido pareja, estabilizarse emocionalmente, familiarmente de ningún tipo. Y después de todo el conocimiento de Garabandal, pues él hace una nueva vida bueno, pues que pasas a otro nivel. Son de estas cosas que dices, las cosas son diferentes. Y ahí está. Bueno, pues este hombre, cuando estuvo allí en Garabandal, pues hizo mucha amistad con Conchita, sobre todo voy con la mayor, si había 3 de 12, con Conchita. Conchita era la vidente más activa de las 4. De hecho, cuando
las otras tres dejan de tener éxtasis, Conchita todavía tenía, se la habían espaciado más, pero todavía tenía. Lo que sí seguían teniendo era alocuciones. Bueno, las alocuciones son estas llamadas interiores. Ya está. El caso, que ahí se da una serie de datos en las apariciones de la Virgen y, como no, hay unas profecías, unas cosas que van a pasar. ¿Qué les dice la Virgen? Entonces, son dos. Conchita, dicen que si no se hace lo que se tiene que hacer, pues se acabará el mundo como lo conocemos. No que vaya a morir nadie, ¿no? Sino que todo va a cambiar mucho. Y que la que va a avisar va a ser Conchita. Y va a avisar 8 días antes. Yo no sé si avisa o no. El mundo ya no es como era. Y hay muchas cosas que han pasado. Y yo ahora os voy a decir. Hay dos cosas que dice la Virgen. En la primera, que la gente estuvo ahí esperando un montón de tiempo. Esta fue el 18 de octubre del 61. Nos acordamos que la primera visión con el ángel la tienen el 18 de junio. Bueno, pues esto fue el 18 de octubre del mismo año. La gente se sintió bastante defraudada. Por esto, que tienen toda la razón, que a lo mejor hay algún sentido que a nosotros se nos escapa, pero yo os paso a contar cuál es la primera. Dice la Virgen a las niñas: hay que hacer sacrificios, mucha penitencia, visitar al Altísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. A ver, no te está diciendo nada en concreto, y a mí ahí sí que me suena mucho a las amenazas de Yahvé del Antiguo Testamento, ¿no? De los castigos, no sé, la gente lo adorna como, no, es que es una madre y la madre también amenaza a sus hijos con que si no sacan buenas notas se quedan sin vacaciones. No. Estamos hablando de castigos divinos, no el de una mamá que te va a dejar sin vacaciones. Hombre, la comparativa es rara, cuanto menos. Entonces, esto es lo primero. Esta es otra cosa que a mí me hace desconfiar, porque eso me suena al Yahvé del Antiguo Testamento, al Dios castigador, al Dios... bueno, entonces no. Y luego hay otra anunciación más de la Virgen,
Esta se produce el 18 de junio de 1965. O sea, prácticamente al final del todo, porque después de esto yo creo que no hay otra cosa más en octubre y ya está. Pero esto es el último anuncio, que ya no lo hace la Virgen, que la Virgen dice que lo hace por intermediación del Arcángel San Miguel, y esta es más larga y da otro tipo de datos, ¿vale? Entonces, como decimos, la Virgen manda a San Miguel y dice: como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del mensaje anterior, el del 18 de octubre del 61, habla de ese mensaje del que os he leído hace 2 segundos. Pues eso, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas almas más. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios. Sobre nosotros, con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. ¿A quién? Yo, vuestra madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Fijaos en esta frase. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. ¿Pedidnos a quién? Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Ese es el último mensaje. Entonces, recapitulemos. Hay un ambiente especial que se da: montañas, aislamiento, falta de luz, falta de comunicación con otros seres humanos que no sean los del pueblo. Se dan una serie de circunstancias. Tiempo adverso, puesto que los inviernos duraban mucho, se hacía de noche pronto, y montaña. Y ahí pasa esto. Evidentemente que algo pasó. Yo estoy convencida. Estoy convencida. Porque además a las niñas se les hicieron montones de pruebas. De hecho, los chicos del pueblo, cuando ellas salían en éxtasis, tenían que ir cuidándolas porque había gente que las faltaba el respeto, las hacían daño. Entonces tenían que ir con ellas todo el rato. Hablamos de que cuántas veces parpadeamos al cabo del día. Estas niñas durante todos los éxtasis iban con los ojos sin parpadear, con frío, con calor, con los flashes de las cámaras de los periodistas y de todo el mundo que iba, que les ponían los flashes, o sea, les ponían las cámaras ahí pegadas a la cara y les daban el flash, porque casi todos los éxtasis eran por la noche.
las llegaron, había médicos que para probar si estaban simulando aquello, les pinchaban los ojos con agujas, les ponían mecheros cerca. Las niñas nunca cerraban los ojos, siempre con los ojos abiertos y no parpadeaban jamás. De hecho, Conchita en concreto, un éxtasis que tuvo, que salió nevando, se le llenaron los ojos de nieve y no parpadeó. Y en otro éxtasis estaba granizando y los granizos le pegaban en el ojo, en los ojos abiertos. Y jamás se vieron afectados sus ojos, jamás después de los éxtasis, que iban corriendo muchas veces marcha atrás en plena noche. Yo os digo que eso es imposible. Eso es imposible a no ser que tú tengas algo fuera de lo normal. Así os digo. Entonces, a Conchita la llegaron a cortar, tenía una trenza larguísima, la llegaron a cortar la trenza porque había médicos que decían que con su trenza hipnotizaba al resto de las niñas. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, pasaban cosas. Estas niñas tenían, por lo que fuese, tenían unas dotes especiales que probablemente eso que se identificaba como la Virgen y como San Miguel se lo dieron. Ahora, ¿qué es eso? Si el problema de todas estas cosas, si se ven seguidas, si alguien te está mintiendo, porque sobre todo en estos casos que se hacen cosas así tan llamativas, es que es lo que es. Las leyes físicas están ahí. El tema es quién está regalando ese tipo de facultades. ¿Quién las está regalando o quién las está prestando? Eso es lo que a mí más me... El caso es que yo estuve ahora unos 7 años o así, más o menos. Estuve allí. El pueblo en sí ha cambiado mucho y lo más llamativo es la cuesta, que subían y bajaban las niñas a toda velocidad, superando todas las leyes físicas habidas y por haber. Y aquello, pues, no sé, yo no tuve la sensación de que allí hubiese nada más. Ya no. A lo mejor en su momento lo hubo, ya sí que no hay nada más. El caso es que el pueblo se llenó de americanos. Bueno, los americanos son mudados a esto, ¿sabes? Ellos lo que les gusta un milagro. Entonces, aquello se llenó de americanos y de hecho 3 de las niñas se casaron con americanos. Hicieron mayores y se casaron con americanos y viven en América, exceptuando la pequeña Maricruz, que se casó con un español y vive en Asturias, no me acuerdo dónde exactamente, pero vive en Asturias. Tuvieron sus hijos, tuvieron su vida. Conchita intentó hacerse monja porque se creía que así iba a servir mejor a Dios, a la Virgen y al Espíritu Santo, pero la Virgen le dijo, no, yo te necesito fuera para darte los estos. Y entonces no la dejó. Entonces, pues ahí ya la mujer se casó, se enamoró, se casó y ahí está, en espera.
¿Por qué digo yo que a lo mejor han pasado estas cosas? Porque, hombre, esto que dice del clero, de que tienen que enmendar porque están haciendo mal, esto fue algo que pasó anteriormente con el caso Batilis y todo eso. Cuando salieron con el papado de... iba a retorcer esto. Con el papado de Benedicto XVI. No me puedo estar quieta. El papado de Benedicto XVI, que fue el que destapó toda la pedofilia y todas las cosas detestables de todos estos. Entonces, a lo mejor ha pasado, porque de hecho, mayor castigo mundial que hemos tenido, que ha sido el del murciélago, pues eso. Lo que pasa es que dice Conchita que no va a morir nadie cuando vieran la señal, pero no sé. El caso es que esto es un batiburrillo. Yo creo en que eso pasó. Lo creo. Ahora, ¿quién fue? Pues no lo sabemos. ¿Quién fue quien se le aparecía a las niñas? No lo sabemos. No sabemos. Ni lo sabremos. Por lo menos no en muchos años. Pero vamos, yo estoy totalmente convencida de que pasó. De que pasó. Y nada más. Aquí os he puesto todos mis pensamientos y todas mis cosas. Creo que no se me ha olvidado nada de lo importante, porque es que con todas estas cosas tiene una que resumir. Y bueno, pues ¿para qué os voy a poner más fechas y más cosas? Y luego vino y luego se fue y luego dejó de ir. Pues lo más importante y mi opinión sobre esto, que no está reñido nada con nada y que no hace falta ni ser católico, apostólico, romano o ser budista, si es que da igual. Lo que hay que ver es las cosas y ver la posibilidad de que puedan ser ciertas o no. Siempre hay que intentar buscar la verdad. La verdad absoluta no la vamos a saber nunca porque, mira, yo lo que no sé es que se les apareció a las niñas, pero que se les apareció algo, se les apareció. Y que las cosas que hicieron, las hicieron y no hay más. ¿Vale? Y nada, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos.